aquí la enseñanza de las primicias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mire, hay varios. Y para el que ya la oyó, se lo vamos a refrescar. Verá, porque fíjese que el pueblo de Israel tenía que escribir. Y esto lo escribirás en los dinteles de tu casa, en los postes de tu casa. ¿Sabe por qué mandaban a escribir en los postes de su casa la palabra de Dios? Porque se les olvidaba. Amén. Gracias a Dios, a nosotros no se nos olvida, ¿verdad? Nada. Eso lo grabamos, como dice la Biblia, en nuestra mente y en nuestro corazón. Gloria a Dios. Las primicias 2015, un año de bendición donde la justicia de Dios va a estar con nosotros. El origen de la fiesta de las primicias. La palabra hebrea para primicias significa una promesa por venir. Por eso cuando nosotros le traemos lo primero al Señor, le estamos diciendo: Señor, yo creo a tu promesa, una promesa está por venir. Eso es lo que significa primicias. Y comparte la misma raíz Beknor o Bejor, como la palabra que significa primogénito. Yom Havikurim en hebreo. La fiesta judía se celebra la fiesta de las primicias. Es una de las fiestas más mencionadas en la Biblia, y en segundo lugar después de la Pascua. Entonces, hermano, esta fiesta es muy importante. Y el pueblo de Israel lo hacía cada vez que el trigo iba a madurar o cualquier fruto. Venían ellos y le ponían un lacito rojo a la espiga, a la primera espiga, porque eso era tipo de la primicia para el Señor. Entonces vamos a entender a la luz de la palabra el por qué tenían este principio. Ellos sabían, hermano, que en primer lugar, el primer lugar siempre en nuestra vida lo tiene que ocupar Dios. Amén. Entonces fíjese que ellos declaraban cada vez, y lo hacían el 10 del primer mes del año. Ellos hacían este acto. Y algunos me dijeron: pastor, pero usted va a celebrar las primicias en el mes de enero. Usted sabe que las fiestas lo dejan a uno sin nada. Y le dije: sí, porque nosotros ya hemos cambiado el orden, ¿verdad? Ya hemos desechado a va a saltar, al malhechor y a malgastar. ¿Verdad que sí? Ya lo hemos desechado. Amén. Por eso, hermano, usted me entiende lo que le quiero decir esta mañana. ¿Por qué? Nosotros tenemos que traerle la primicia al Señor, no por lo de este año, es por lo que Él ya nos dio. ¿Y a cuánto les fue bien el año pasado? Amén. Bueno, si no, ya tiene un antídoto para el próximo año, ¿verdad? Entonces miremos la historia de las primicias. Cada familia entre los israelitas tenía que estar atento a los primeros brotes o granos. Una vez que los encontraban, los designaban como primeros, atándolos a un pedazo de hilo rojo alrededor de la rama, vástago o vid. Entonces fíjese que el hilo rojo representa, ¿qué representa el rojo en la Biblia? La sangre de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos que ver todas las figuras que hay en la Biblia, y ellos marcaban la espiga con la sangre de Cristo. Entonces fíjense que todo esto nosotros tenemos que ver a la luz de la palabra. Vamos a estar leyendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que traer a las primicias?
El principio de las primicias no estaba limitado a la vegetación, y se encuentra toda la palabra y trata con todas las primicias. Y lo primero era para Dios. Esto como significado que quien tiene que tomar siempre el primer lugar en nuestras vidas es Dios. Hermano, que desde el Génesis, ¿quién le enseñó a Caín y Abel a dar lo mejor? ¿Usted se recuerda? Que el primer fruto, el más grande y el más hermoso, yo me imagino que si Caín llevó, si fue a Uyama, llevó la más grande. Y si Abel llevó el mejor cordero. Lo mejor de lo que encontró, porque nosotros no podemos darle las obras a Dios. Una pregunta: a usted, cuando le regalan las obras, ¿cómo usted se siente? Amén. Mira, tengo esto porque me sobra. A nadie le gustan las obras, pero cuando a Dios le tenemos que dar lo mejor de lo mejor para el mejor. Amén. Entonces fíjese que el principio de las primicias, conocido en hebreo como Yom HaBikurim, la fiesta de las primicias, se celebra y se reconoce la mano de Dios de bendición y provisión sobre su pueblo. Entonces, hermanos, nosotros es reconocer. Primero tenemos que reconocer que quien nos bendice no es nuestra inteligencia. Quien nos bendice es Dios. Si te ha ido bien, es porque la mano de Dios está sobre ti. Ahora, que la mano de Dios se aparte de ti y me cuentas. Pero cuando Dios nos ha bendecido, hermano, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Hermano, en esclavitud, en miseria, porque usted sabe que la miseria es hermano, es una esclavitud, es parte de la esclavitud. Y nosotros queremos ser verdaderamente libres para el Señor. Aleluya. Entonces sigamos avanzando ahí. Dice Éxodo 22:29. Abra su Biblia. Dice: no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar me darás el primogénito de tus hijos. Porque esa es otra bendición que nosotros tenemos que aprenderla. Cuando a alguien le nace un hijo primogénito, lo primero tiene que hacer es: Señor, aquí está, mira, lo que tú me has dado, Señor, yo te lo doy a ti. Aleluya. Los hijos no son nuestros, los hijos son prestados. Amén. Muchas veces uno se adueña de ellos. Mire todo lo equivocado que puede hacer uno con los hijos. Los maltrata. Gracias a Dios aquí nadie, pero muchos así que Dios le ha dado a los hijos, los maltratan con palabras o con hechos, ¿verdad? También físicamente los maltratan. Pero los hijos no son nuestros, los hijos son de Jehová. Y mayormente cuando es un primogénito. El primogénito, hermano, hay que presentárselo a Dios. Y usted se recuerda el por qué bendecían al primogénito. Siempre las maldiciones y las bendiciones, hermano, caen sobre el primogénito. Si usted es el primero en familia y lo bendijeron, bien hecho. Pero hay, hermano, situaciones que lo maldicen. Y maldecir no es decirle maldito a alguien. Maldecir es decir cosas malas de un hijo, o decirle cosas malas a un hijo. Es como que la niñita que presentaron hoy, ya cuando ella tenga su razón y ya entienda, y los padres le dijeron: mira, tú no vas para ningún lado, del corredor no vas a pasar con ese tu comportamiento. Y uno a veces dice palabras necias a sus hijos. Mira, muchacho del no sé qué. No quiero decir esa palabra aquí, pero se lo dicen.
Porque piensan que con un regaño y lo único que hacen es maldecir. Pero a nosotros no nos llamaron a maldecir, a nosotros nos llamaron a bendecir. Aleluya, ¿verdad? Entonces dice Éxodo: no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Y eso el Señor da esa instrucción que se la da a Moisés para que Moisés se la enseñe al pueblo. Y nosotros tenemos que enseñar al pueblo, hermano, y al que quiere, ¿verdad? Porque esto no es forzado. Pero el que quiere ver la mano de Dios va a honrar al Señor con sus bienes. Libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 35 al 37. Hablando también de las primicias, dice la palabra, hermano, ábrala ahí y vemos qué es lo que el Señor nos enseña. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, las primicias de todo, del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. ¿Y qué traeríamos los primogénitos de vuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios? A los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Dice el 37, que traeríamos también las primicias de vuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Esto lo habla también Nehemías. Y usted sabe que Nehemías era un conquistador. Nehemías era un reparador de ruinas. Hermano, sabe que viendo la historia de Nehemías, Nehemías tenía estos principios. Y para tener estos principios, hermano, había también en su corazón que era restaurador de ruinas. Usted se recuerda cuando Nehemías, hermano, empezó a pedir ayuda para restaurar Jerusalén. Y en esto nosotros podemos ver que nuestra vida puede volverse un montón de ruinas. Ejemplo, hay gente que lo primero que cuando se va a la quiebra económicamente, ¿qué dicen? Está en ruinas, está arruinado, está mal económicamente. Entonces fíjese, cuando a mí me llegan: pastor, ore por mí, yo necesito, fíjese que estoy mal económicamente, lo primero que le pregunto son los principios. Si hay principios que están mal, aunque se ore por él, Dios no viola sus propios principios. Hay gente que quiere que Dios lo bendiga, pero no hace lo que Dios dice. Entonces, hermano, sería contradictorio Dios bendecir a alguien que contradice su palabra. Pastor, ore por nuestra casa, porque mire, no, un estorbo del diablo, y le echan la culpa al diablo. Pero al diablo no llega si no se le da permiso. Amén. Porque mire, se dañó el carro, se enfermó fulano, sí, mire que se entraron los ladrones, tararara, y es un lloriqueo de todas las cosas que le van pasando. Pero entonces le digo, miremos los principios. Y un principio de eso es traer las primicias al Señor. Pero es que yo, hermano, mire, la verdad es que hoy estoy apretado. ¿Y quiere vivir apretado el otro año? Y nunca va a terminar de estar apretado. Estoy, hermano, mire, en una situación dura. Como dice una hermana que amo mucho, estoy en olla.
Pero la olla la calienta Dios para que nosotros nos volvamos a Él. Usted sabe que cuando andamos en desobediencia, Dios le da volumen al enemigo para que nos apriete la tuerca. Como se nos ha agachado tanto la cabeza, nos aprieta el tornillo para que veamos para arriba de dónde viene nuestro socorro, porque nos olvidamos de Dios. Y olvidarse de Dios, cada vez que el pueblo de Israel se olvidaba de Dios, Dios le levantaba a un enemigo. Fíjense qué contradictorio. Viene Dios, levanta a un Moisés para que saque a su pueblo de Egipto, porque en Egipto los israelitas estaban llora que llora, llora que llora por la esclavitud. Pero hermano, cuando Moisés los quiere sacar, en vez de ablandarse el corazón de Faraón, se endureció más. ¿Y cuántos quisieran un Faraón endurecido? Mire, es que hermano, tenemos que ver las cosas, ¿verdad? Yo quiero enseñar sobre las primicias, pero también esto le va por el mismo precio. Cuando usted mire que la cosa va endureciéndose, es que Dios está preparando el terreno y lo va a endurecer más. ¿Sabe por qué? Porque entre más duro es el faraón, más grande es la victoria. Entre más duros, más grande es la misericordia de Dios. Hubiese sido fácil para Dios ablandarle el corazón a Faraón, ¿sí o no? Vayan mis chiquititos, váyanse, hasta con aplausos, váyanse. Ay, hermano, salieron de Egipto y mire, ya habían habido 10 plagas que cayeron sobre Faraón y Egipto, y ni eso. Nosotros con el mosquito de la chinchinguya andábamos ahí vueltos locos. ¿Qué hiciera usted si le cae una lluvia de piojos? Va al salón y Leticia le dice: regresa, porque mira, yo no quiero, me invadiste ya aquí. Pero el problema sería que Leticia estuviera también rascándose. ¿Cómo será mire, y ni eso, hermano, el corazón de Faraón se puso más duro todavía, pero Dios estaba detrás del asunto. Cuando una puerta no se abra, no le eche la culpa al esposo, a la esposa, al hijo, sino Dios está haciendo algo. Dios se trae algo bueno, hermano. No, nosotros a veces nos amargamos, nos peleamos, pero es que Dios tiene algo mejor. Amén. Una promesa por venir. Si el Señor dijo que los iba a liberar, los iba a liberar, con Faraón o sin Faraón, pero los iba a liberar. Y van rumbo al desierto, porque Dios les dijo: quiero que me vayan a hacer fiesta al desierto. Entonces miremos, le hicieron fiesta en el desierto. ¿Quién le va a hacer fiesta a Dios cuando hay alguien que lo anda a uno persiguiendo? Se lo explico de otra forma. ¿Quién va a venir a saltar y a danzar a este lugar cuando los problemas, enemigos de la casa, económicos, enfermedades lo persiguen? ¿Verdad que no? Usted no tiene deseo de danzar porque está pensando en el enemigo. Así van ellos. Ellos iban rumbo al mar y el enemigo atrás. Me alcanza. Entonces ellos no tenían deseo de alabar a Dios. Pero ahí cuando llegaron a donde no había salida, y eso es lo que a mí me agrada de Dios, Dios nos lleva muchas veces a donde no hay, donde ya no hay tarjeta, se acabó el saldo de la tarjeta. La comadre y el compadre ya no te prestan. No hay para dónde ver. Entonces Dios abre camino donde no hay.
Aleluya. ¿Y cuántos quieren ver la gloria de Dios, hermano? Que Dios haga algo esta mañana, porque vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor se le revele durante esta semana. Vamos a orar. Fíjense, ellos, mire, algunos admiran a María porque después del Mar Rojo agarró su pandero y empezó a danzar porque había visto que el Mar Rojo se hubiera abierto. Yo quiero gente que dance antes del Mar Rojo o cuando esté en olla, cuando le esté yendo, mire, no bien, sino que le esté yendo mal. ¿Para qué va a danzar después que ya ha visto la gloria de Dios? No, tiene que danzar antes porque ya le creyó a Dios que Dios hará cosas grandes en usted. Amén. Entonces miremos las primicias como un principio de honrar a Dios. 3:9 de Proverbios dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, hermano, habla de dos cosas. Una, honrar a Dios con mis bienes. Otra, con los frutos. Ahora entendamos qué son bienes para honrar a Dios. No son los bienes, solo los bienes que usted piensa: esta gente tiene muchos bienes, cuando tiene posesión. No, un bien de Dios en tu vida es juventud. Y de 99 para abajo somos jóvenes todavía. Amén. Ahora, veamos. Tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes. Y si nuestra juventud es un bien en tu vida, tienes que honrarlo como: Señor, aquí estoy. Cuando ya no le quede salud, ¿para qué usted quiere honrar a Dios? Ahora que tiene salud, mire, tiene brazos fuertes. Amén. No le duele nada. Pero ya quiere servir a Dios cuando le duele todo. Pero honrar a Dios con tus bienes, con tu salud, con tu juventud, con tu talento, con tu hermano, mire, tienes una profesión, honra a Dios con tu profesión. No, es que yo esto me lo conseguí fajado en la universidad. Dios te permitió ir a una universidad, es para que lo honres, no para que te enorgullezcas por lo que hiciste. Usted no sabe que la inteligencia que yo tengo es, mire, yo he sido dedicado toda mi vida. Sígase dedicando, no le digo que no se dedique, pero honre a Dios con su profesión. Yo no concibo, y esto como enseñanza, yo no concibo a nadie que tenga una profesión y no la ponga al servicio de la obra de Dios. ¿Sabes por qué se lo digo? Porque allá en una iglesia en China donde yo pastoreaba, hubo alguien que me dijo: mis honorarios son tantos, y lo que le estaba pidiendo era algo que tenía que hacerme para la iglesia. Le digo: no importa, no te preocupes, Dios provee. Ni a la iglesia perdonó, hermano. Gracias a Dios fue en China, y como yo no entendía chino, no hubo problema. Porque si hubiera sido aquí, yo le hubiera dicho un montón de cosas en español. No. No, esto es una enseñanza, porque el honrar a Dios, ¿con qué? Si eres joven, honra a Dios con tu juventud. Y hay siervos de Dios que fueron fieles desde su juventud. Tenemos a un José que fue fiel desde su juventud. A un Daniel que no se quiso contaminar con un iPhone.
¿Sí o no? Y no es cierto que a nuestros jovencitos los tienen embobados los iPhone hoy, y que no se sienten con identidad si no tienen un iPhone. ¿Es cierto, sí o no? Quíteles el iPhone por un día y se vuelven como gallinas en patio de cemento. Usted va a decir, ¿de dónde aprendió todas esas clases de cosas? Sí, desubicados. Desubicados. Si usted les quita por un día, mire, cuando yo les digo, mire, quiero que hagan tal cosa, no se oye. Digo, les voy a quitar todo lo electrónico por un día. Inmediatamente todo está hecho. Rápido. Pero nosotros tenemos que aprender a honrar. Hermano, mire, ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. ¿Verdad que ninguno? Mañana nos pueden llamar y debemos de estar preparados. Yo soy muy joven para llegar a la iglesia todavía. Tengo que vivir mi vida. Vívela, pero honra a Dios. Pero también dice que honremos a Dios con nuestros frutos. ¿Y qué será honrar a Dios con frutos? Traerle a Dios de lo que Él nos ha dado. Gracias por su amén, porque me da la impresión que Dios no le dio nada a usted el año pasado. No, estoy dando esa enseñanza porque algunos de los hermanos me dijeron, pastor, todavía nosotros no sabemos nada de las primicias y se va a hacer una fiesta de las primicias. Pero de paso, a los que ya la oyeron, este es un nuevo estudio y les va a refrescar bastante, ¿verdad? Entonces, traerle al Señor, hermano, de agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y fíjense que yo le hablaba de las 3 clases. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Una, con nuestras ofrendas. Porque también Malaquías dice, vosotros decís, ¿en qué te hemos robado? Y yo os digo, dice Dios, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Entonces hay gente que ni diezma ni ofrenda, y no sabe tampoco cómo diezmar ni cómo ofrendar. A veces pone la ofrenda como diezmo y el diezmo como ofrenda para que no se vea. Pero como Dios hizo los números, gracias a Dios que no fui yo, y gracias a Dios que no ponemos aquí un coso ahí en el mural, sino que eso es una relación de usted con Dios. Entonces fíjese que esto no es horizontal, esto es vertical. Porque Dios dice, probadme en esto. No es porque Dios necesite tu dinero. Dios no necesita tu dinero, si Él es el dueño del oro y la plata. Lo que pasa que es un principio de bendición. ¿Cuántos conocen aquellas rueditas que usan aquellos como ratoncitos que le dan vuelta y pasan todo el tiempo dándole vuelta? Fíjese que así es la bendición. Cuando yo dejo de hacer lo que Dios dice, la ruedita se para. Por eso, o queremos una bendición continua, tenemos que hacer que gire la bendición sobre nosotros, que se mantenga. Ahora, si la queremos por tiempo determinado, el Señor nos da una bendición como gotas esporádicas cada tiempo. Pero cuando queremos que la bendición de Dios permanezca en nuestra vida, tenemos que hacer lo correcto. Por eso la Biblia dice, probadme en esto y yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobren y abunden. Pero ¿quién las abre? El pastor. Yo no puedo abrir su ventana en el cielo, eso es horizontal, eso es vertical.
lo que yo estoy haciendo en esta mañana, dando una enseñanza horizontal para que usted la utilice vertical, porque el problema va a ser que la ventana del vecino puede estar abierta, pero la suya tiene tranca, tiene cerrojo, y nadie la puede abrir porque una puerta se cierra también por dentro. Dios puede abrir la puerta de afuera, pero tú la tienes trancada por dentro y no va a llegar la bendición que sobre y abunde. Aleluya. Pero eso es para que haya bendición en tu casa. Y otra cosa que dice ahí, para que no haga falta alimento en mi casa. No está hablando del alimento de eso no está hablando. Está hablando de palabra revelada. Cuando el pueblo es fiel, Dios le envía la palabra en otro nivel. Aleluya. Hermano, por eso la fidelidad cuenta hasta en el Apocalipsis. Con él venían los llamados escogidos, pero también fieles. Entonces la fidelidad es muy importante. Ahora, miremos, pero hay otra cláusula buenísima ahí. Y yo, dice el Señor, reprenderé de vosotros al devorador. ¿Y quién es el devorador? El diablo. Pero la gente que anda llorando, es que el diablo me robó mi carro, el diablo me robó mi esposo. Porque yo le voy a decir, cuando las personas son infieles, hasta el esposo o la esposa se dejan quitar por el devorador. Le voy a dar otro tip. ¿Me lo aguanta todavía? No, hermano, mire, estoy enseñando, es para bendición de todos. No abren la ventana, sino abren la puerta de abajo. Tengo unos problemas familiares terribles. En mi casa ya no sé ni qué hacer. Hay río revuelto, me dijo alguien. Y dicen que en río revuelto es ganancia de pescadores. Cuando las cosas estén mal, revísese principios, porque el devorador está entrando a su casa. Y lo que devora son frutos y devora primogénitos. Mi hijo se me fue ya de las manos. Sí, porque lo dejaste ir. Cuando alguien ya no puede controlar un hijo, revísese los principios. Si usted está honrando a Dios con sus bienes, porque Dios no se contradice y su palabra no se contradice. Ya no hay qué hacer con mi marido o con mi mujer. Revísese. Yo le voy a dar un tip. Hasta la suegra se sujeta cuando estamos en obediencia. Parece que se queja de la suegra. Gloria a Dios. ¿Todavía está aquí? No. Yo estoy contento. No sé si usted. Gloria a Jesús. Números 15:21 dice: de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Hay una ofrenda que hay que traerla por los hijos y los hijos de nuestros hijos. Amén. ¿Cuántos quisieran que sus nietos tuvieran principios cristianos? Pero si es una abuela fiel, sus nietos van a alcanzar la bendición de Dios. Aleluya. No va a decir, yo no sé a quién salió, porque hay gente que se hace el quite. Si yo no soy así, mi esposo tampoco, yo no sé de dónde salió. Lo que pasa es que un principio está equivocado.
Lo leemos de nuevo porque es por vuestras generaciones. Cuando usted traiga sus primicias, dígale: Señor, por mis generaciones. Lucha. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Ese es un principio también incambiable. Pero mire este otro, hermano. Algunos de estos son textos nuevos que los encontré esta mañana. Dice Ezequiel 44:30: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, no de algunos. Es que ese es el asunto, ¿verdad? Que a veces esquivamos. Y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en ¿dónde? En la casa del vecino. Cuando el pueblo aprende a dar una ofrenda a los sacerdotes, por eso las primicias las usamos para todo aquel que nos visite durante todo un año en este lugar, nosotros le podamos dar una ofrenda. Y esa ofrenda es para que repose, esa primicia es para que repose la bendición de Dios. ¿Dónde? ¿Y qué será que la bendición repose en casa? Que nunca te haga falta nada en tu casa. Yo recuerdo, todavía estábamos en Cambelén, y yo recuerdo que los hermanos eran tan favorecidos con viajes. Y, hermano, ore que voy para Estados Unidos. Ay, hermano, ore que voy para Estados Unidos. Dije: hermano, qué bendición de ir a Estados Unidos esta gente. Entonces le dije: mire, pero acuérdense del sacerdote, aunque sea de un chocolate. Hermano, óigame, me llenaron de chocolates. Lo agarraron tan literal que lo único que te traían eran chocolates. Pero esto la Biblia lo habla, y muchos no lo hablamos porque, hermano, la gente puede pensar que uno lo habla porque es interés propio. Mire, yo lo sigo amando con que usted me dé o no me dé. Yo tengo 2 ovejas que cada año en diciembre me bendicen, me dice: pastor, mire por todas las enseñanzas de su año. Y me siento bien, hermano, porque siento que hay agradecimiento por el trabajo que uno efectúa. ¿Me entiende? Pero esto es bíblico y dice: las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presente en todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Usted puede quitar ese pedazo, pero un principio de bendición hay que enseñarlo. Amén. Ese es un principio de bendición. Entonces, hermano, el Señor ponía en mi corazón ciertas cosas que quiero enseñar esta mañana. Verá, la bendición de Dios va a reposar en una vida cuando hace lo correcto delante de Dios. Nosotros como pueblo de Dios podemos orar, hermano, porque hay tiempos de escasez, hay tiempos difíciles y pueden venir tiempos de escasez en una familia. Mucha gente se amarga en contra del pueblo de Dios porque no da. Pero no da, no es porque no tenga, sino porque no tiene un corazón agradecido. A mí no me enseñaron a pedir. Y mire que yo tenía una oveja. Dice que oveja, ¿verdad? Que me decía: pastor, tú tienes que ser como los otros, pedir y pedir y pedir. Todos piden. Le digo: yo no. Yo sé de dónde viene mi socorro. A mí no me enseñaron. A mí me enseñaron que cuando hay un pueblo agradecido, no solo quiere meter sus sobres, sino él mismo en el alfolí de agradecimiento por lo que Dios hizo.
Si yo te digo esta mañana, con todos los bienes que ahora tienes, y si hoy en la noche te llaman a su presencia, ¿qué va a pasar con tus bienes? ¿Y quién los va a disfrutar? El vago que se casó con tu hija. Que Dios reprenda eso, ¿verdad? Es que uno a veces piensa, hermano, que todo hay que amontonar. Yo aprendí algo, fíjese que estos días yo he estado, empezar a limpiar mi casa, empezar a regalar, a sacar todo lo que no uso, porque uno se convierte en un acumulador de todo lo que no usa, y tal vez otro le sirve y nunca se desprende nada, entonces nunca le da nada nuevo. Porque tenemos que tener el principio de dar, y el principio de dar viene de Dios, porque Él dio lo más preciado, que fue su Hijo único por nosotros. Si a usted hoy le presentaran el infierno y le presentaran la gloria al mismo tiempo, ¿en qué tren va? ¿Seguro? Porque si va en el tren de la gloria, no tiene por qué preocuparse de nada. Todo está asegurado. Ay, es que la casa que tengo aquí abajo es una casa, porque no le han enseñado la que le hicieron arriba. No, la Biblia nos dice que cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, son las que Dios tiene preparadas para quienes. Para los que le aman. No es para cualquiera. Hay un requisito para que Dios nos dé lo de Él: que lo amemos. Pero muchas veces amamos más a don Mamón. ¿Sabe quién es, verdad? Don Mamón es el Dios de las riquezas. Estamos tan apegados, pero tan apegados a lo económico, que no nos desprendemos de nada, porque le servimos más a Mamón que al Dios que nos dio las riquezas. Aleluya. Ahí le dejo que investigue al Dios Mamón en la Biblia y va a ver usted quién es. Cuando usted sea agarrado para soltar algo, mire quién lo gobierna. Pero ¿cuántos quieren ver días buenos? Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. No solo un día, sino el bien y la misericordia del Señor nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos? Es que la casa de Jehová no solo es esta. La casa de Jehová. El Salmo 23 tiene una llamadita al final en la Biblia de las Américas, y dice: y a la casa de Jehová volveré, porque estábamos allá y decidimos venir a servir, y vamos a retornar de donde nosotros hemos salido. Yo termino esta mañana como conclusión. ¿Por qué el Señor dejó la fiesta de las primicias establecida en la Biblia? ¿Por qué el Señor pidió lo primero de vuestros frutos? ¿Por qué el Señor pide una ofrenda vegetal, un animal? Y les he de decir, de ahí sacaron el principio cierta entidad, ¿verdad? Que le llevan su
su becerro. Y es este mes, ¿verdad? ¿Y por qué a alguno llevárselo a la doña no le duele y traérsela a Dios sí? Pues un principio de traerle a Dios lo mejor, no el quebrado. Fíjense que para el holocausto, y con esto voy terminando, para el holocausto no usaban cualquier animal, tenía que ser sin defecto, el más gordo de la manada. ¿Sabe por qué? Porque ese animalito representaba al cordero inmolado que iba a ser sin defecto. Aleluya. Entonces, hermano, mire, Dios, yo cierro con esto. Dios no te va a pedir nada que Él no te haya dado antes. Si te pide amor es porque ya te lo dio. Si te pide primicias es porque ya te bendijo. Dios no te va a pedir nada, nada que Él no te haya dado. Ese es un principio. Pero tanto, pastor, yo no sé. Ese es entre tú y Dios.